El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Oiga, dice preparado, ¿eh? Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida, ¿el qué hallaron? La piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el que no hallaron, el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, no está aquí. Repita esto: no está aquí, no está aquí, sino que han resucitado. Luego dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y viéndole y volviendo, dice, ¿verdad? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas todas estas cosas. Amén. A los 11 y a todos los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos estás dando, Señor. Vamos a impartir tu palabra, ese pan que viene del cielo, Señor. Permite, Señor, que este pan sustente nuestra alma y a nuestro espíritu primero, Señor. Permite compartirlo, Señor, Dios mío, oh Señor, y que los espíritus, Señor, de mis hermanos queden cautivos, pero a tu palabra, porque tú vas a hablar en esta mañana. Por favor, Espíritu Santo, mi esperanza es que tú nos hables, Espíritu de Dios. Prepara nuestros corazones y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. Acomódese bien y agárrese de la silla. Vamos a hacer un viaje. Amén. Dice así: amados hermanos, el tema que traemos es ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Ese es el tema. ¿Por qué buscar al que vive entre los muertos? Acá vemos, hermanos, en el libro de Lucas, el primer versículo, que dice que el primer día de la semana, muy de mañana, bueno, según el estudio, dicen que el primer día de la semana que Jesús resucitó el día domingo. A veces yo me pregunto, esto ya es personal, ¿quién dijo que domingo, este domingo? No lo sé. Acá en la Sagrada Escritura es conocido como el primer día de la semana. Y supuestamente no era domingo, como hoy, domingo. Pero bueno, así lo tomaron. ¿Por qué domingo? Porque en nuestra era, puedo decirlo así, el primer día de la semana es domingo. Más en Israel no se llamaba domingo, tenía otro nombre, por ahorita solo le decían, quedó en la iglesia primitiva como el día del Señor, el primer día de la semana, el día
del Señor. No sé si me doy a entender ahí. Entonces, dicen que el primer día de la semana estas mujeres se dirigían muy temprano. Serían las 4 de la mañana, las 3, no lo sé, por ahí. Vinieron al sepulcro trayendo, dice, las especias aromáticas que habían preparado. Vamos, antes de hablar todo esto, ustedes saben de que Jesucristo días anteriores o meses anteriores, Jesucristo le venía diciendo a los discípulos antes de llegar a Jerusalén que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir, que Él iba a ser ultrajado, porque es la verdad, todo lo que le hizo ese pueblo, ¿sí? Entonces, y Él le venía hablando allá cuando estaban una vez, antes de entrar a Jerusalén, Él le venía diciendo esto: es necesario que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre perezca. Y empezó a explicarles todo lo que a él le iba a acontecer. Fue cuando Pedro le dice: no, Señor, no te acontezca tal cosa. Y él mismo se puso en el camino y que no fuera a Jerusalén, porque él sabía que iba a morir allí. Pero Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Apártate, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro, sino al Espíritu que impulsó a Pedro de tener a Jesucristo. A veces, amados hermanos, se ve como bueno. No, Pedro no quería que a Jesucristo le hicieran eso, porque también Pedro no había entendido, ni Pedro ni los discípulos aún no habían entendido quién era Jesús. Créanme, cuando Jesucristo se acercó a ellos, a cada uno, y le dijo: síganme, ellos le siguieron, sí. Pero ellos vieron que él era, yo digo que hasta ahí quizás le habían visto como un profeta, y era profeta, sí. Y lo vieron quizás en ese momento como el Mesías prometido, pero de diferente manera. Recuerden que el domingo pasado hablamos que aquella misma multitud que le recibió y que le decían: Hosanna al Hijo de David, ellos mismos decían 6 días después: crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Cuál era la perspectiva de todos los judíos, por decirlo así? E incluso quizás los discípulos, a pesar que anduvieron con él 3 años, amados, vieron como la santidad de él, como él tenía comunión con el Padre. Pudieron ver las horas que él pasaba de rodillas ante la presencia de su Padre. ¿Eh? Vieron como él sanaba a los enfermos, como él paró la tempestad, como él aquietó el mar. Esto no lo hace cualquiera, hermano, solo el dueño, el creador. Y él dio a conocer que él era Dios. Ellos pudieron ver como a un ciego que no tenía ojos. No hablamos de alguien que tenía sus ojos y perdió la vista. Hablamos de alguien que nació sin ojos. Pudo recoger e hizo lodo con su saliva. ¿Se recuerda? Fue el único que Jesucristo lo sanó tocándolo, porque las demás sanidades solo era que él hablaba y las cosas se hacían, porque él era el Hijo de Dios, amén, el Todopoderoso, el gran yo soy. Entonces ellos pudieron ver cómo tomó el barro y se lo puso al hombre, y después el hombre miraba cuando se fue a lavar al estanque. ¿Recuerdan ustedes? Los que han leído las escrituras lo recuerdan. Entonces allí demostró que él era Dios, el creador, porque le creó los ojos al hombre. ¿Se da cuenta? Todos los milagros de ponerle atención, amados hermanos, no fueron casualidad, todos fueron con un propósito. Entonces vemos ahí que pudieron ver todo esto, cómo los demonios se le rendían a él. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno? ¿Ah? Ellos mismos temieron y le dijeron:
tiemblan. Por eso alguien decía, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen y los demonios tiemblan y huyen de él. El Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, vino a esta tierra a darnos vida. Él mismo demostró que Él es vida. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy la vida. ¿Se recuerdan? Yo soy el camino. Pero dijo que Él era la vida. Hermano, la vida. O sea, Él es la vida. No sé, no lo puedo ni explicar. Es algo tan, quizás humanamente nos cuesta entender. Pero con el Espíritu de Dios, hermanos, entendemos esto. Él es la vida misma. A Él nadie le quitó la vida. Cualquiera dice, a Él lo mataron, a Él le quitaron la vida. No, Él dice, aún Él mismo dijo que su vida nadie se la quitaba, porque Él mismo era la vida. Él mismo, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Él dio su vida. Demostró su amor por usted y por mí, por la humanidad. Por eso era preciso que Él fuera a Jerusalén y le hicieran todo esto que Él le estaba diciendo a los discípulos. Les decía, es necesario que muera. ¿Por qué? Ellos todavía no habían entendido. Ellos pensaban quizás que no solo iba a estar 3 años con ellos, sino que quizás, digo yo, por eso Judas lo entregó. Porque Judas dijo, este no es el Mesías, este es débil, no débil en divinidad. A pesar de que Judas vio los milagros y pudo ver la gloria de Dios en él, a pesar, él dijo, no es el Mesías esperado. Porque yo lo esperaba, como hablamos el domingo pasado, que entrara jineteando sobre un caballo. ¿Se recuerdan? Con poder allí, de conquistador, de guerra, porque ellos, Judas esperaba, muchos esperaban, aún el pueblo, de que él entrara y le dijera, vaya, fórmense aquí, hagan sus grupitos y nos vamos a armar y vamos a derrotar a este imperio romano. Ellos esperaban algo material. Ese era el Mesías que esperaban. Y los discípulos también. En una parte sí, a pesar de que estuvieron tan cerca de él, habían 2 discípulos, estaba Pedro, Juan y Andrés, creo que también había ido. Se recuerdan una vez que fue al monte de la transfiguración, donde pudieron ellos mismos ver cómo Jesús se transfiguró. Amén. Vieron su gloria, fueron los únicos, y ellos pudieron ver que estaba platicando con Moisés y Elías. ¿Se recuerdan? Ellos pudieron ver la gloria de Dios, y a pesar de esto, fíjense bien, cuando a Jesús lo vieron, según físicamente débil, que habían destruido su cuerpo, ¿sí?, ensangrentado, su rostro ya no se conocía. Isaías lo dice, que su rostro no iba a ser atrayente, inflamado de tantos golpes, arrancada su barba, porque Isaías lo dice, me besaba mi barba. Besar quiere decir, se la arrancaba, hermano, con todo y la piel, todo le escupían la cara. Y cuando los discípulos pudieron ver eso, sus esperanzas quedaron allí, hermano. Dijeron, pero no se dieron tanto como Judas. Judas sí, él dijo, no es y no es. Ellos estaban, ¿será o no? Y se les olvidó en ese momento lo que Jesús les había dicho, que era necesario que Él fuera a Jerusalén. La palabra necesario es inevitable. Él tenía que ir, porque tenía que dar su vida por nuestros pecados, porque Él era el Salvador. Él venía a salvar al mundo del pecado, de la condenación eterna, de las cadenas de Satanás, de estar bajo, como le dijera, el imperio satánico, por decirlo así, su sistema. A eso vino Jesucristo. Por eso fue necesario que Él derramara su sangre. Amén. Pero a ellos se les olvidó esto, amados.
se lo dijo en 2 ocasiones. Usted lo puede anotar. Cuando ellos iban allá camino a Jerusalén, de último, se lo dijo también días anteriores en el mar de Galilea, cuando después que habían alimentado a los 5,000, él le dijo que era necesario que murieran. Y él dijo, le van a hacer esto y esto, me harán. Y se les olvidó, como le digo, lo pueden encontrar en Mateo capítulo 16, amén. No se vayan a distraer. Mateo 16, versículo 21. Lo pueden encontrar también en capítulo 17 de Mateo, versículos 22 y 23. Y de último, Mateo 20, versículos 18 y 19. Allí él está. Les voy a leer una porción. Mateo 16, 21. Porque me estaba equivocando. Dice así, mire. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, esto quiere decir que se lo dijo varias veces, amén, que le era necesario, oiga, necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Hasta ahí estábamos bien. Él le dijo que era necesario, que él tenía que morir, pero oiga lo que le dice después, pero iba a resucitar. ¿Cómo dice? Entonces, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Cómo le dijo? Que él iba a morir, pero no iba a quedar hasta allí. Amén. Es que él le dijo que él iba a resucitar. O sea, a los discípulos se les había olvidado que él es la vida, que él ya lo había dicho. Se les había olvidado que le dijo, voy a morir, pero voy a resucitar, porque yo mismo soy la vida. A ellos se les olvidó, amados hermanos, ¿ya ven? Entonces, y que iba a resucitar al tercer día. Se da cuenta que Jesucristo les había dicho varias veces, pero se les olvidó. Y cuando hablo, no solo me refiero a los discípulos, porque Jesús, a más de los 12, había más seguidores que andaban muy cerca de él. La Biblia no mencionaba algunas de las mujeres. ¿Sabía que ellas también eran discípulas de Jesús? Si la Biblia no lo menciona, que eran discípulas, alguna espera que, pero sí eran. Voy a poner el ejemplo. María, la hermana de Lázaro. Porque en la cultura, el día de ayer vimos con nuestro pastor, que la cultura todavía se ve que hacen a la mujer a un lado. Pero Pablo dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. ¿Sí? Dice que en Cristo no hay esclavo ni libre. Todos somos iguales para servir al Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, por la cultura, estas mujeres eran mencionadas como discípulas, pero ellas allá andaban. ¿Sabían que ellas eran las que encargadas de mantener el ministerio de Jesucristo? Ellas cocinaban. Marta cocinaba. ¿Cómo lo sabemos? Allí dice. María también cocinaba y ayudaba. Pero María hizo algo espectacular. A mí me admira. María es una mujer valiente. No le importó ser criticada. Ella dice que cuando Jesús llegaba a los pies de Jesús, rodeada de los varones, porque no solo habían 11 varones, 12 varones, sino que habían más. Estaba Jesús, Lázaro y más que seguían, rodeada de los varones. María, allí postrada, dice que ninguna palabra que salía de la boca de Jesús, del maestro, ella dejaba que cayera a tierra. Ella la agarraba y la tomaba a su corazón, la guardaba en su corazón. Esta mujer. Y esta mujer fue la única que entendió que
que Jesucristo era el Salvador del mundo. Ella ya lo había visto antes de que diera su vida. ¿Por qué lo digo así? Porque se recuerda que en la última visita que hizo en Betania, antes de ir a Jerusalén, visitó a Lázaro, se recuerda, y dice que María tomó un perfume que ella ya lo tenía allí guardado, ya quizás lo había recogido por no sé cuánto tiempo, quizás un año, para comprar este perfume. ¿Amén? Un perfume valioso, eso ya lo hemos hablado aquí. Y dice que ella lo quebró y lo derramó sobre los pies de Jesús y empezó a adorarle y empezó allí entregando, derramando su alma ante él, porque ella no lo vio como solo maestro, lo vio como su Salvador, el Salvador de su vida, el que le perdonaba los pecados, el que, como le dijera, ella lo vio, el que la había salvado de la condenación eterna. Amén. Por eso ella se derramó ante él, no le importó la crítica, ella lo adoró antes de que él muriera, o sea, antes de que él partiera de este mundo. Pero ella sí había entendido, los discípulos todavía no, y ni el resto de las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está diciendo el primer versículo: el primer día de la semana, muy de mañana, quienes vinieron al sepulcro, quienes llevaban, dice, especias aromáticas. En aquel entonces, las especias, amados hermanos, eran usadas para muchas cosas. Amén. Las especias eran usadas para, como le dijera, eran para usarlas en la cocina, para ritos religiosos también en el templo, cuando hacían ese, ¿cómo le dicen? ¿Qué decís? Esencia, ¿cómo se le dice? El olor que sale, incienso. Entonces, lo usaban también en la cocina para hacer perfumes, amén, y para eso en ritos religiosos, pero también lo usaban para embalsamar los cuerpos de los que habían fallecido. Y estas mujeres llevaban, dice, especias aromáticas. ¿Para qué? Para embalsamar el cuerpo de Jesús. No me voy a ir a tanto, hermanos. Estas mujeres anduvieron detrás de Jesucristo. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ver de que Jesús había muerto en la cruz y lo habían entrado a un sepulcro prestado, por cierto, que era de José de Arimatea, y estaba ahí, cómo es posible que sus esperanzas llegaron hasta allí? ¿Cómo es posible que pudieron olvidar ellos quién era Jesús? Y todos, algunos estaban encerrados, otros iban camino a Emaús, ya decepcionados, iban ya, volvieron a sus vidas anteriores, porque estaban decepcionados. El maestro murió, lo vimos morir en la cruz, ya no hay esperanza. Aquello que él prometió, ya no lo vamos a ver. No hablaron ni más de él, solo de que sus esperanzas hasta allí llegaron, porque ellos no pudieron ver aún más allá. Solo Marta pudo ver aún más allá, los discípulos no. Quiero que entendamos esto, amado, por eso lo recalco. Y estas mujeres, olvidando esto, las promesas que él había dicho, de que iba a resucitar y que se iba a ir al Padre, que iba a enviar al Espíritu Santo y que después él iba a venir a recoger a los suyos, olvidando esas promesas, ellas dijeron: vamos, ahí está el cuerpo de Jesús, pobrecito, vamos a embalsamarlo, vamos a ponerle perfume para que no tenga mal olor su cuerpo. Wow, qué cosa, no sé, ya vamos a llegar. Y dicen que ellas, cuando llegaron allí, hallaron movida la piedra. ¿Sabía usted que la piedra no fue movida?
para que Jesús saliera. Porque Jesús no tenía necesidad que movieran la piedra para que Él saliera de la tumba, porque Él tenía un cuerpo glorificado. La piedra fue removida para que estas mujeres entraran y pudieran ver por sus ojos que el cuerpo ya no estaba ahí. ¿Se da cuenta? Y dice que la piedra estaba removida, pero luego se encontraron con dos varones con ropas resplandecientes. Hermano, podría ser Elías y Moisés, lo mismo que estuvieron allá en el monte con Jesús. Amén. Y dice que y allí, hermano, fue una exhortación que estos varones les hicieron a estas mujeres. Amén. Porque Él le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué buscan al que es la vida? ¿Por qué buscan al que está vivo entre medio de los sepulcros donde solo hay esqueletos? Oye, aquí, ¿qué es lo que hay en las tumbas, amada? Solo huesos, gusanos, eso. ¿Por qué buscan a Jesús donde solo hay muertos? Él está vivo. Y luego le dice, y les dice así, en el 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego le dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Le dice a él: recuerden, ¿no se recuerdan ustedes cuando estaban ustedes con él? Y en Galilea él les dijo ahí todavía que iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Se les olvidó? ¿Qué están haciendo aquí, mujeres? Si Él está vivo, Él vive. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está lo que escucharon de Él? A veces, muchas veces nosotros, la iglesia, cuando estamos en medio del problema, se nos olvida quién es Dios. Amén. Estas mujeres se les había olvidado las palabras de Jesucristo. Era necesario que estos varones les tenía que recordar esas promesas de Él, amados. Muchas veces la iglesia de Dios hace lo mismo. Por eso el tema es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Muchas veces nosotros, me voy a ir por lo general en el hombre, quiere buscar a Dios, pero lo busca en lugares equivocados. Muchas veces algunos sí quieren arreglar su vida, quieren saber quién es Dios, pero lo buscan en la religión a veces. Y la religión nada bueno. Cuando digo religión, estoy hablando reuniones, porque la palabra religión, religión, quiere decir reuniones de personas que se reúnen con un mismo propósito. Nosotros le podemos llamar iglesia, llamémosla así. Pero no todo es iglesia, amado. Amén. No todo el grupo de personas, no en todos los grupos está Dios. Lo más claro. En las Escrituras encontramos como un rey llamado Ocosías, dicen que se cayó, lo voy a contar así, y enfermó. Era el rey de Samaria. Y dice que Ocosías, cuando enfermó, fíjese bien, envió a dos varones a buscar como le dijera, a un dios. Mire que cuando escribo, hasta había Baal Zebub, dios de Ecrón. Envió a estos hombres para ir a decirse, a preguntar si él iba a sanar o qué. Amados. Por eso Dios le habló a Elías y le dijo: ve, levántate y encuentra a esos dos varones y diles: ¿no hay Dios en Samaria que no puede responder? Hermanos, el rey Ocosías, un rey, por decirlo, israelí. ¿Quién era Israel? Una nación donde Dios dio a conocer su poder, su gloria, ¿sí o no? Había el mar y vieron todo esto, que sus padres lo vieron. ¿Cómo es posible que este rey Ocosías, teniendo
allí un Dios poderoso, que Dios había dado sus leyes, sus estatutos a esa nación, a ese lugar, por decirlo así, a ese pueblo. ¿Cómo es posible que Él manda a dos a un lugar equivocado a preguntarle a un Dios que no existe, un Dios muerto? Usted me entenderá dónde quiero llegar. A un Dios muerto, Baal-Zebú, Dios de Ecrón, un demonio, porque detrás de ellos hay demonios que se manifiestan como que es Dios. Por eso dice que Satanás se muestra como ángel de luz. Él mandó a preguntar que le dijesen si iba a sanar o qué. Pero se enojó Jehová y usó a Elías para decir: ¿acaso no hay Dios en Samaria para que ustedes, qué necesidad tienen de ir a los demonios? Muchas veces dentro de la iglesia evangélica, a veces en nuestra desesperación se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Él es vida, se nos olvida que Él es poder, se nos olvida de que Él, Dios mío, Él es todopoderoso. Y vamos a lugares equivocados a buscar a Dios, donde nos diga, que el santo diga cómo anda mi vida. En cuanto a la Biblia dice Jesús: escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Amén. Allí vamos a encontrar la verdad, hermano. Mire, si usted, su fe ha decaído un poco, lea los salmos en voz alta. ¿Cómo aumenta la fe, amados hermanos? Lea los salmos. Lea el libro de Hechos. Ahí le dice Hechos de los Apóstoles. Para mí debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Cómo Dios hizo milagros. Dice, no era Pedro el que sanaba, amado, era la sombra de Pedro. O sea, no era Pedro, quiero decir, la sombra de Pedro que sanaba, era el poder de Dios que estaba en Pedro. Amados hermanos, se nos olvida como cristianos, no me voy a ir a lo demás, se nos olvida que tenemos un Dios de poder, se nos olvida que Él ha colocado su Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él dijo que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Se nos olvida y nos vamos a que allá el profeta nos diga qué hacer y qué no hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos caído así? Conozco cristianas hermanas, que me dicen, se congregaban en la iglesia y me decían: yo he ido a tal lugar porque el santo me ha dicho esto, que me va a dar mi esposo, y ya me lo tiene preparado. Buscando en otro lugar a que el santo le hable, hermanos. Oh, Dios mío. Y hubo respuesta en esta persona. Créame de que el Señor la había sanado de convulsiones. Volvió a convulsionar y se lo advertí y le dije: no vaya a esos lugares. Dios está dentro de ti. Dios ha colocado su presencia en tu vida. Ve, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Ve y enciérrate. ¿Sí o no? Que tu Padre que en secreto te recompensará en público. Busque a Dios, hermano. Enciérrese en un cuarto y sincérese con Él. Dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. No debemos de buscar a Dios donde están los muertos, donde hay muerte. Debemos de buscarlo donde hay vida, donde está su presencia real, pues. Amén. Búsquelo allí. Y usted me dirá: no, pero que yo soy malo, ¿cómo Dios me va a hablar? Pero ¿quién no ha dicho el Señor que Él nos ha santificado? Nos ha apartado para servirle a Él. Nos ha purificado con su sangre. ¿No le cree usted a Dios? Ay, hermano, sí, pero usted no ande midiendo la salvación por lo que usted es, porque nunca la vamos a encontrar por lo que somos. Usted mira la salvación por lo que Dios ha hecho en usted. Por eso Él dice que Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, mostrando que Él es la vida. Y por cuanto Él es la vida, amados hermanos, Él nos da vida a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestra alma, nos da vigor, amados hermanos. Amén.
aquí, amado. Dios es vida y está dentro de usted. No lo busquemos en la religión, no lo busquemos aún, amados hermanos, en la religiosidad. Yo puedo aquí señalar y miren, lugares equivocados, amados, donde a veces en nuestra propia justicia hay, no solo en la religión popular se puede ver gente muy religiosa. Algunos creen que van a ser salvos porque ayunan más que otros, porque oran más que otros, porque todos los días están dentro de la iglesia. No es malo, hay que hacerlo, no se va a equivocar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que algunos se miden en su propia justicia, creen de que ellos son salvos, que Dios está allí porque ellos están santos. No, ellos no pecan como los demás. Vea que él es adúltero, allá anda quitándole la mujer al prójimo. Vean, aquel bebe, qué borracho, pero yo no soy igual a ese. Muchas veces así. Si en cuanto Cristo no nos ha enviado a eso, a buscar al mundo, Cristo nos ha enviado a dar un buen testimonio, a vivir la vida de Cristo en nosotros, para que todos puedan ver quién es Dios, el que cambia, transforma vidas, amados hermanos, porque no nos ha mandado a juzgar ni a sentirnos más que otros. Así que algunos en su propia justicia dicen que están buscando a Dios. No, amados hermanos, amén. Otros, por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Se recuerda? Jeremías lo dice. Engañoso es el corazón, nos pueden engañar. Por eso es necesario venir a Él, intimidar con Él, para que el Espíritu Santo nos redarguya, porque dice que nos va a guiar a toda verdad y justicia. Él nos va a decir, amén, ¿cómo estamos? Yo no necesito que venga fulano y me lo diga a mí. Para eso está la palabra de Dios, para eso está el Espíritu Santo. Allí es de buscar a Jesucristo. Por eso, ¿cuántas maneras de acercarnos a Dios? ¿Cómo buscarlo? Escudriñando las Escrituras, adorándole en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto, amados? No solo con nuestras emociones, sino que activar nuestro espíritu a la presencia de Dios. Juan 4:24 dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Él no busca gente religiosa que se cree más santo que los demás. Él no busca gente, amados hermanos, que cree de que porque no peca igual, porque todos pecamos de diferentes formas. La diferencia ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? Que usted se sienta dolor cuando haya cometido un pecado, que le duele porque usted no ofendió a Dios. Allí donde tiene la presencia de Dios le duele, entonces usted viene al Señor, como dice, confesado los pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, amén, y no volverlo a hacer. Ahí se atiende el Señor, no aquel que porque no toma, que porque no es adúltero, fornicario, o no anda haciendo esas cosas. Pero muchas veces no podemos frenar nuestra lengua. Pueda que yo no esté adulterando, pueda que yo no dañe a los demás de una manera, no sé cómo decirlo, pero pueda de que mi lengua no la pueda frenar. Amén. Y eso sí mata. Eso es cometer homicidio. No es necesario que yo agarre una pistola o un cuchillo y vaya a matar a fulano. Amados hermanos, tengamos cuidado. Y esto lo habla Santiago. Mire, ahí podemos aprender, amados. Amén. Y en fin, mire lo que dice. Vamos a terminar porque ya hay mucho que hablar, pero siempre me quedo corta a lo que el Espíritu Santo revela. Luego dice aquí, vamos en el 5, la segunda parte del 5, que le dicen los varones, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Dios no está en todas partes, pero su presencia no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta en los corazones contritos y humillados. Amén. Él se manifiesta en aquel que de verdad quiere de Dios.
que no lo busca por solo una religión porque es bueno, sino que lo busca porque quiere saber más de Él, porque quiere tener una íntima relación con Él, una amistad. Amén. Allí está Jesús. Y Él mismo dijo que Él es la vida. No se nos olvide cada momento de nuestra vida, cuando estemos pasando un problema, amados hermanos, lo primero que debe de venirnos a nuestra mente es venir a Jesús. Lo demás es segundo. Amén. Venir a Él de rodillas, doblar rodillas. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Señor, ¿por qué? Dime lo que quieres arreglar en mi vida. Amén. Pero no irnos primero. Conozco gente evangélica, aún que predican, dice, llegar a lugares donde no está Dios, lugares equivocados, van donde los diablos. ¿Sabe ustedes? Algunos han ido, amado, donde los adivinos. Eso es pecado, eso es blasfemia. Si Dios está vivo, hermanos. Amén. Dios, ¿por qué buscar a Dios entre la pudredumbre, entre donde están los muertos? Jesús le dijo una vez a un joven, se recuerda, que Señor, te seguiré, pero primero le dijo, deja que regrese y entierre a mi padre. No está diciendo en el momento de enterrarlo, no, deje que regrese y hasta que mi padre muera yo te voy a seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Ven? Hay que buscar a Dios, amados hermanos. Él es vida. Amén. Hay que intimidar con Él. Amén. Así que Él dice, y dicen que ella después recordaron, wow, a veces hasta no, Dios quiera que nosotros aquí no recordemos ya tarde, hermano. Si hemos ido donde los brujos, pidamos perdón a Dios, de verdad, con todo el corazón. Si hemos ido confiando en el pastor, en el líder, en esa hermanita que ayune y ore por mí, lejos de tener yo un contacto. Si es que, hermano, Cristo no es religión. Cristo quiere tener comunión con usted y conmigo. ¿Ven? Yo no necesito sí, necesitamos que nos ayuden a orar, pero no hablo de eso. Yo no necesito que la hermana Juliana venga y me saque los trapos al sol. No necesitamos esto, amados. Por favor, no lo hagamos. Póngase sobre sus pies.